Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar sobre el sharding DB, el sharding en MongoDB. Bien, ¿qué es el sharding? El sharding es un método para distribuir los datos en varias máquinas. MongoDB lo utiliza, utiliza la fragmentación para así soportar despliegues con conjuntos de datos que son extremadamente grandes y operaciones de alto rendimiento. Los sistemas bases de datos con grandes conjuntos de datos o aplicaciones de alto rendimiento pueden desafiar la capacidad de un solo servidor. Por ejemplo, las altas tasas de consulta pueden agotar la capacidad del CPU del servidor. Los tamaños de conjuntos de trabajo superiores a la memoria RAM del sistema ponen a prueba la capacidad del ES de las unidades de disco. Hay métodos para abordar el crecimiento del sistema. El primer método es el escalado vertical. Este consiste en aumentar la capacidad de un único servidor, por ejemplo, utilizando una CPU más potente, añadiéndole más RAM, o aumentando la capacidad del espacio de almacenamiento. Las limitaciones de la tecnología disponible pueden impedir que una sola máquina sea lo suficientemente potente para una determinada carga de trabajo. Además, los proveedores basados en la nube tienen límites máximos basados en las configuraciones de hardware disponibles. Y como resultado, hay un máximo práctico para el escalado vertical. Por otra parte, el otro método es el escalado horizontal. Este consiste en dividir el conjunto de datos del sistema y la carga en varios servidores, añadiendo servidores adicionales para aumentar la capacidad que sea necesaria. Aunque esta velocidad o la capacidad global de una sola máquina puede no ser alta, cada máquina maneja su conjunto de la carga del trabajo global, proporcionando potencialmente una mayor eficiencia que un único servidor de alta velocidad y gran capacidad. La ampliación de la capacidad del despliegue solo requiere añadir servidores adicionales según sea necesario, lo que puede suponer un coste global menor que el de un hardware de alta gama para una sola máquina. La contrapartida es una mayor complejidad de la infraestructura y el mantenimiento de la implantación. MongoDB admite el escalado horizontal a través de la fragmentación o el sharding. Bien, un clúster fragmentado. Un clúster sharded de MongoDB tiene tres componentes, cuál es el shard, los mongos y los servidores de configuración. Para el shard, cada uno contiene un subconjunto de los datos fragmentados. Cada shard puede ser desplegado como un conjunto de réplicas. Mongos. Mongos actúa como un enrutador de consultas, proporcionando una interfaz entre las aplicaciones del cliente y el clúster fragmentado. A partir de MongoDB 4.4, Mongo soporta lecturas cubiertas para minimizar latencias. El último componente, que son los servidores de configuración, estos almacenan metadatos y ajustes de configuración para el clúster. En el siguiente gráfico se describe la iteración de estos tres componentes dentro de un clúster fragmentado. Aquí se puede ver cómo está el router, que es el Mongo, la configuración de los servidores, que hay una configuración primaria y secundaria, y así también cómo está una fragmentación tanto primaria como secundaria, cómo se relaciona entre los tres. Dentro de la fragmentación hay beneficios. Estos son el aumento del rendimiento de lectura y escritura. Se puede aprovechar el paralelismo distribuyendo el conjunto de datos de varios datos fragmentados. Digamos que un fragmento puede procesar 1000 operaciones por segundo y por cada fragmento adicional ganarías 1000 operaciones más. Esto es lo que se puede evidenciar en la siguiente imagen. Como se mencionó que por una fragmentación, la del lado izquierdo, ya puedes hacer 1000 operaciones en cada segundo. Al realizar una segunda fragmentación, ganas otras 1000 operaciones más. Otro de los beneficios de la fragmentación es el aumento de la capacidad de almacenamiento. Del mismo modo, al aumentar el número de fragmentos, también se puede aumentar la capacidad total del almacenamiento. Por ejemplo, un fragmento contiene 4 terabytes de datos y cada uno va a mantener ese mismo espacio. Esto es lo que permite crear un almacenamiento casi infinito. La otra ventaja o beneficio es la localidad de los datos. La fragmentación de zonas permite crear fácilmente bases de datos distribuidas para soportar aplicaciones distribuidas geográficamente, con políticas que imponen la residencia de los datos dentro de las regiones específicas. Cada zona puede tener uno o más fragmentos. Como se puede ver en esta imagen, hay dos zonas, con cada una con su fragmentación.
Está por una parte la zona de Norteamérica, que contiene dos fragmentaciones, y esta otra parte la zona de EU, que contiene una sola fragmentación. Ambas basadas en el mismo router, pero en diferentes localidades. Dentro de la distribución de datos tenemos lo que es el shard key. MongoDB fragmenta a nivel de colección, donde uno elige las colecciones que desea fragmentar, y MongoDB utiliza la clave del fragmento o el shard key para distribuir los documentos de una colección entre los fragmentos. MongoDB los divide los datos en chunks, dividiendo a su vez los intervalos de valores de la clave del fragmento en rangos que no se solapan. A continuación, MongoDB intenta distribuir esos trozos uniformemente entre los fragmentos del clúster. Como podemos ver en esta imagen, hay 4 chunks. Chunk 1, chunk 2, chunk 3 y chunk 4. En la parte inferior podemos ver que hay una X. Dice que del chunk 1 va a tener un límite del valor mínimo hasta X menos 75. Si ya pasa ese valor, interviene el chunk 2, que el chunk 2 va a estar comprendido entre menos 75 hasta un valor de 25. Y así el chunk 3, del valor de 25 para arriba hasta que sea x igual a 175. Y por último el chunk 4, que es de los valores superiores de 175. Los shard keys se basan en los campos dentro de cada documento, donde los valores de esos campos decidirán en qué fragmento residirá el documento, según los rangos de los fragmentos y la cantidad de chunks. Estos datos se almacenan y guardan en el conjunto de réplicas del servidor de configuración. La clave de fragmento tiene un impacto directo en el rendimiento del clúster y debe ser elegida cuidadosamente. Un shard key subóptima puede provocar problemas de rendimiento o escalado debido a una distribución desigual de los fragmentos. Uno siempre puede cambiar la estrategia de distribución de datos cambiando tu shard key. Uno debe usar la mejor documentación de clave de fragmentación que crea conveniente. La estrategia de la fragmentación. MongoDB admite dos estrategias de fragmentación para distribuir los datos entre los clústeres fragmentados: el sharding por rango y la distribución por rango o hard sharding. La fragmentación por rango divide los datos en rangos basados en los valores de las claves de los fragmentos. A cada trozo se le asigna un rango basado en los valores de la clave del fragmento. Un rango de claves de fragmentos cuyos valores son cercanos tiene más probabilidades de residir en el mismo fragmento, y esto va a permitir que se realicen operaciones específicas, ya que en Mongo puedes dirigir las operaciones solo a los fragmentos que contienen esos datos necesarios. La fragmentación con hash implica el cálculo de un hash del valor del campo de la clave del fragmento. A continuación, se asigna cada chunk a un rango basado en los valores de clave del shard con hash. Que esto fue lo que ya se le explicó en la imagen anterior sobre los chunks, que cada chunk va a tener un rango máximo de valores a tomar. Bien, ahora sí pasamos a lo que es la parte de cómo se implementa el sharding en MongoDB. Para esto, uno ya debe seguir los prerequisitos de la instalación de Mongo como tal y que corre el programa. Dentro de MongoDB hay un documento que se llama mongo.conf, que dentro de este contiene varias secciones. Las que importan aquí son el replication y el sharding, que son las que se ven en esta imagen, el hashtag replication y el hashtag sharding. Lo que uno tiene que hacer es descomentarlas ambas, y dentro de estas, perdón, dentro de estas colocar el rep segment config y el sharding cluster role, que es el config server. Después de esto uno va a tener que reiniciar el MongoD y así poder activar lo que es el Mongo. Uno debe ejecutar el comando que se ve en pantalla, el rs initiate, que es el initiate, para ver, al momento que uno inicia eso, debe arrojarle un mensaje que todo está funcionando. MongoDB le da automáticamente el nombre de conjunto de réplicas y su rol en un clúster fragmentado desde la configuración. Si todo este método vuelve OK y su salida va a significar que el conjunto de réplicas se inició con éxito. Bien, asumiendo de eso, dice que el prompt de shell cambiará para indicar que la instancia se ha conectado al shell, ahora es un miembro de conjuntos de réplicas SRO. Como podemos observar en la imagen, ya se cambió la configuración a secundaria.
La primera parte de este nuevo aviso será el nombre del conjunto de réplicas que se configuró previamente, como ya se lo nombró, que lo que se configuró fue la parte secundaria. Bien, dice que si al momento de ejecutar un comando, incluso presiona uno Enter, hay que esperar unos momentos para que el indicador se actualice y se refleje que uno está conectado al miembro primario del conjunto de réplicas. Lo anterior mencionado fue el paso uno, que es la configuración del Mongo dentro del Mongo. El paso 2 va a ser la configuración de los conjuntos de réplicas del servidor shard. Bien, para configurar esto hay que hacer algunos cambios en los archivos de configuración del Mongo Shard 1 y Mongo Shard 2. Tanto en el Mongo Shard 1 como en Mongo Shard 2 hay que abrir los ficheros de configuración del MongoDB en el editor de texto preferido, en este caso es Nano. Asimismo, como se explicó en la configuración del Mongo, se va a cambiar lo que es tanto en el Shard 1 como el Shard 2. En las partes de replication se va a poner, ya no se va a poner lo que estaba anteriormente, sino Shard 1 y Shard 2. Asimismo como en el cluster, que el cluster role va a ser Shard SBR para ambos fragmentos. Después de esto, en cada uno lo que se hace es el mismo comando, el rs initiate, y si todo está bien, va a arrojar el mismo mensaje con un OK, que todo está correcto. Para verificar los estados de cada uno, se usa el comando rs-status para comprobar si el conjunto de réplicas del Mongo Shard están configurados correctamente. Por el paso 3 tenemos lo que es la ejecución de Mongos y adición de fragmentos al clúster. Las imágenes aquí están acorde a los textos. La primera imagen es el código, es que debemos tener la ejecución del servicio de base de datos MongoDB. Luego de esto, ya habilitamos lo que es se desactiva, perdón, el servicio de MongoDB para que no se inicie cuando el servidor arranque. Y con la tercera imagen configuramos el Mongo y lo conectamos al conjunto de réplicas del servidor de configuración con un comando, como el comando que se ve aquí. Lo siguiente que se hace es añadir los shards. Como podemos ver, se ejecuta el sh.add_shard, que es para añadir los shards. Después de esto va a arrojar un mensaje así mismo como que todo se ha ejecutado correctamente para el shard 1, como se observa aquí, y asimismo va a ser para el shard 2. El mismo comando, obviamente solo se cambia al shard 2 y va a arrojar un mensaje similar al que está aquí. Perdón. Como último paso es la partición de los datos recogidos. Para esto se emplea un documento, el que es de Tokio, donde se representan algunas ciudades las más pobladas del mundo, el continente en que se encuentra y la población. Uno habilita la fragmentación, debe habilitar la fragmentación antes de crearla con el método enable sharding. Bien, ahora se pueden insertar algunos documentos de muestras en el clúster fragmentados. En primer lugar, se cambia la base de datos de poblaciones y se procede a insertar los datos correspondientes. Aquí, como podemos ver, se han insertado algunas de las ciudades de lo que hay dentro de Tokio. Bueno, algunas ciudades en sí, como es Seúl, Mumbai, Cairo, Tokio, Dhaka, Río de Janeiro, Buenos Aires, New York, cada una con sus continentes, las poblaciones y las poblaciones que tiene. La salida será similar a la típica salida de MongoDB, ya que desde esta perspectiva del usuario, el cluster sharded se comporta como una base de datos de Mongo normal. Uno puede acceder a esta información para saber cómo se distribuyeron los datos entre sus fragmentos con el método getShardDistribution. La salida de este método proporciona las estadísticas para cada fragmento que forma el clúster. Como se puede observar en esta imagen, la salida que arroja tanto del Shard 2 como el Shard 1. Se dice que por cada chunk, dicen que en el Shard 2 hay 9 chunks y en el Shard 1 ha ocupado 11 chunks. Que por cada documento, por cada chunk del fragmento 2, hay 4 en total. O sea, entre cada chunk hay 4 documentos y asimismo en el fragmento 1 hay 5 documentos por cada chunk. O sea que entre los 11 chunks del fragmento 1 hay 5 entre cada de ellos.
Como podemos ver aquí está el total de documentos, el total de chunks y qué contiene cada uno. Dice que el fragmento 2 contiene el 45% de los datos y el 45% de los documentos. Aquí está el total que ha ocupado el fragmento 2 y así mismo como el fragmento 1, el 54,59% de los datos, hay 55% de documentos en los clústeres y el tamaño que ha ocupado. Y bien, esa es mi presentación acerca del sharding y su implementación en el MongoDB. Muchas gracias.